¿Llevan todas las religiones al mismo Dios? ¿Son todos los líderes religiosos mensajeros del mismo Dios? ¿Acaso aceptaría Dios las buenas intenciones de aquellos que profesan seguirle, aunque lo hagan de manera diferente? Gracias por estar con nosotros, con ustedes Luis Núñez, en lugar de Patricia Llibre, quien está de vacaciones. Miguel, ¿llevan todas las religiones al mismo Dios? Yo creo que las preguntas que hacía hace un momento son todas buenas y válidas y hay una idea que está con frecuencia, que es muy común yo creo en la mente de mucha gente, que no importa lo que tú creas, al final cada una de las religiones lleva al mismo lugar y la realidad es que eso es lo que ha motivado ese esfuerzo que existe hoy en día para producir un movimiento ecuménico que básicamente permita que cada cual se sienta cómodo en su posición y no confrontado. Es decir, que el hombre decide buscar una forma de elevar el nivel de tolerancia entre las religiones para buscar esa unidad que dice, si al mismo tiempo decide cómo ha de acercarse a Dios. Bueno, eso es cierto, pero lo importante es, Luis, no lo que yo entienda, lo que el hombre entienda, cuál es la forma de yo acercarme a Dios, sino lo que Dios entienda, cuál es la forma de nosotros acercarnos a Él. Eso por un lado. Y por otro lado, aunque es cierto, ¿verdad?, que la tolerancia en la superficie luce muy buena, algo que necesitamos recordar es que tú no puedes abrazar el concepto de tolerancia a expensa de la verdad. Cuando tú dejas la verdad a un lado, tú has cometido un error fatal que no puedes hacer. ¿Y cómo entonces pueden coexistir estos dos planteamientos, hablando sobre cómo el hombre se acerca a Dios en este caso? Es que realmente no pueden coexistir, porque por un lado, cuando tú tienes a Cristo que viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y por otro lado tú tienes a Mahoma, por ejemplo, que dice, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Esas dos cosas están en contradicción una con la otra. Y en este punto específico que tú presentas, ¿dónde tú ves la contradicción? Porque Mahoma se presenta a sí mismo como un profeta, y en el Antiguo Testamento, en la Biblia, vemos que hubo múltiples profetas. ¿No puede ser Mahoma uno de estos profetas que sirvió a su Dios? Bueno, no, porque Mahoma no solamente dijo que él era un profeta, Mahoma se postuló como el mayor de los profetas y la máxima autoridad profética, y eso es contradictorio con lo que Jesús dice cuando él afirma categóricamente, nadie puede venir al Padre, nadie puede ir a Dios, sino es a través de mí, y eso es totalmente contradictorio con lo que Mahoma afirma o afirmó. En lógica, hay una ley que se denomina la ley de la no contradicción, que establece que dos aseveraciones no pueden ser iguales en un mismo sentido y en un mismo tiempo y ser contrarias a la vez, o ser una negando la otra. Entonces, partiendo de esta ley, ¿cómo tú pudieras explicar este concepto? Bueno, yo creo que esa es una ley vital cuando nosotros comenzamos a hablar de las diferencias entre las religiones y si realmente llevan a un mismo lugar. Y no podemos negociar nunca la ley de la no contradicción. Déjame ilustrarte lo que la ley de la no contradicción es desde un punto de vista práctico para aquellos que no están tan familiarizados con estos conceptos. Si yo voy por la calle caminando con mi esposa y vamos agarrados de mano y una persona viene y me pregunta a mí que si mi esposa está embarazada, y yo le digo que sí, y otra persona le pregunta a mi esposa que si ella está embarazada, y mi esposa dice que no. Bueno, una de dos, o está embarazada o no está embarazada. Por esas dos cosas no pueden ser ciertas porque han sido preguntadas al mismo tiempo y han sido preguntadas en el mismo sentido, y eso nos ayuda a entender lo que la ley de la no contradicción es. Ok, en un caso así lo podemos ver claramente, pero en el caso de las religiones donde se hace tan difícil hacer un análisis objetivo, digamos, si hay contradicciones evidentes, desde ya hemos visto algunas, entonces, ¿por qué hay tanta gente que plantea que todas las religiones llevan al mismo Dios? Precisamente buscando respuestas a esto, encontramos una persona que profesa la religión Bahá'í, vamos a tenerla ahora en nuestro segmento Así Dicen, y vamos a ver qué dicen ellos con respecto a esta religión, que profesa que todas sirven al mismo Dios. Veamos. Para nosotros Dios es el gran creador de todo. Es una esencia, es un ente
difícil de explicar a través de la inteligencia, de la razón. Dios realmente es un misterio. Nosotros conocemos a Dios a través de las manifestaciones de Dios, o sea, a través de los profetas que Él ha enviado cada cierto tiempo a nuestro planeta, a la Tierra, y han ido guiándonos espiritualmente y dándonos un mensaje. Nosotros seguimos la teoría creacionista, de que fuimos creados por Dios, no la teoría evolucionista, ni tampoco la concepción materialista de que venimos de la materia, porque nosotros los seres humanos somos materia y espíritu, o sea, nosotros tenemos un alma, y nuestra alma procede de Dios, que es la que nos da la identidad, y es la que nos da todas esas capacidades que nosotros tenemos. Nosotros seguimos la corriente científica de cómo se han ido investigando el origen del hombre en los distintos lugares de la tierra, porque vamos hacia que la ciencia y la religión estén unidas. Esa es la visión Bahá'í. Desarrollarse intelectualmente, desarrollarse espiritualmente, contribuir a alcanzar el bienestar personal y el bienestar de los demás, servirle a los demás, porque también tenemos un mandato de servicio. Nosotros debemos todos alcanzar una formación profesional para desempeñar un buen papel en la sociedad, de contribución, porque estamos construyendo, porque también tenemos que tener en cuenta que Dios tiene un propósito, la construcción de la civilización humana. Entonces, la misión es esa. O sea, el Bahá'í tiene que estar en la sociedad y construir una civilización y trabajar y ayudar para el mejoramiento de los demás, para ayudar a resolver los problemas de los demás. O sea, ese es el propósito de nosotros. Hay un solo Dios y una sola religión en el mundo. Ese es nuestro principio, es un solo Dios y una sola religión. Entonces nosotros, Bahá'í, estamos buscando la unidad de las religiones. Nosotros no atacamos ninguna religión. Para nosotros todas las religiones son buenas, porque todas han cumplido un papel histórico. Si ponemos el mensaje de Cristo al lado del mensaje de Bahá'u'lláh, notamos que en esencia son lo mismo, que lo que trae Bahá'u'lláh son orientaciones nuevas para el momento actual, porque Cristo no habló de igualdad del hombre y la mujer, pero Bahá'u'lláh sí. Nosotros consideramos a Cristo Jesús Hijo de Dios. Podemos explicar a Jesús como Hijo de Dios, pero no como Dios mismo. Miguel, ¿cuál es la base para este argumento? ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, de todas las religiones, el bahaísmo, si le pudiéramos llamar, es la única religión que tiene esa opinión de que todas las religiones llevan al mismo lugar. Pero en realidad, yo creo que la razón para pensar de esa forma es, tú tienes ahí dos posibles razones. Una es ignorancia de lo que cada religión profesa, porque como venimos viendo, ¿verdad?, las religiones se contradicen una con otra en términos de lo que creen. Y mucha gente realmente no ignora precisamente lo que cada religión afirma, cree y cómo vive. Eso por un lado. Y por otro lado, claro, el espíritu de tolerancia, el pluralismo en que nosotros vivimos hoy, nos ha llevado a esa tolerancia de ideas y nos hemos confundido en el camino creyendo que todas las ideas son igualmente válidas. Pero compara, por ejemplo, lo que dice el cristianismo, que solamente el Dios de la Biblia, el Dios trino, como Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es el único Dios, con lo que el hinduismo plantea, donde hay más de 330 millones de divinidades. Wow. Compara, por ejemplo, lo que da una vida para adorar un Dios por diario. Exactamente, imagínate esa diferencia. Imaginémonos otra diferencia. En el cristianismo, Cristo es el Hijo de Dios. El Islam dice que eso sería una blasfemia pensar que Dios tuvo un hijo. ¿Y por qué ellos establecen que es una blasfemia? Bueno, porque la forma como lo postulan es que para Dios tener un hijo, Dios debió haber tenido una relación sexual y que esa es una idea impura para Dios. Pero cuando tú hablas de impuro, vamos a aclarar, ¿qué tú estableces como impuro? ¿La relación sexual como tal o que Dios esté envuelto en una relación sexual? No, ellos entienden, ¿verdad?, que la idea de tener una relación sexual, de que Dios tuviera una relación sexual es una idea impura. Cierto, estamos de acuerdo con que Dios no tuvo ninguna relación sexual para concebir a su hijo, pero en el sistema religioso en el que ellos están, es paradójico que ellos piensen que la idea de una relación sexual para Dios sería impuro en su sistema religioso, porque por un lado ellos son los que nos hablan de que hay un paraíso donde tú vas a llegar y lo que tú vas a tener básicamente es múltiples relaciones
relaciones sexuales con múltiples mujeres y donde su profeta número 1, Mahoma, tuvo 11 esposas, todas supuestamente inducidas por Dios. Mira qué coincidencia, porque yo tengo aquí un dato del mismo Corán, que es el libro de los musulmanes, en el libro Surah 78:32 y siguiente, donde establece que el paraíso es un lugar de vino y mujeres. Ahora, queda claro que Dios para concebir no necesitó de una relación sexual. Claro, claro, estaríamos, si lo viéramos así como ellos lo ven, estaríamos limitando a Dios. Recordemos que ¿quién creó a Adán y Eva? Dios creó a Adán y Eva y no tuvo que tener ninguna relación sexual para crearlos. De manera que estamos hablando de un Dios que es totalmente omnipotente. De manera que yo creo que ese es el otro error que ellos han cometido, en asumir que para Dios tener un hijo necesitaba de una relación sexual. ¿Qué otras comparaciones podemos señalar? Pudiéramos hacer múltiples, pero déjame darte una sola, por ejemplo, para comenzar. Buda comienza como un hindú y se desarrolló en ese sistema hinduista por mucho tiempo y sin embargo en un momento dado rechaza el hinduismo, termina formando su propio sistema religioso, el budismo, y entonces ahora ¿cómo podemos nosotros decir que el budismo y el hinduismo son la misma cosa, llevan al mismo lugar, cuando Buda, que funda el budismo, rechazó de plano el hinduismo? Es interesante conocer los orígenes de los sistemas religiosos porque vemos que el budismo rechaza el hinduismo, pero a su vez entiendo que el islam también rechaza el budismo y el hinduismo. Así es. Y el cristianismo rechaza todas las religiones porque entiende que está en la posición de la verdad. Miguel, ¿y no pudiera considerarse, haciéndome eco de muchas expresiones que oigo por ahí que dicen que esa posición exclusivista del cristianismo es signo de intolerancia, y sobre todo en una sociedad donde el mayor logro es el nivel de tolerancia alcanzado y el respeto a las diversas opiniones y más en este aspecto de religiones? Yo creo que habría que hacerse la pregunta, ¿quién es intolerante de quién? Y esa es una buena pregunta para todo el mundo, porque vamos a tomar como ejemplo el baísmo de que tú me hablaste de que estuvimos hablando hace un momento. En el baísmo, ¿verdad?, que consideran que todas las religiones son iguales. Cuando tú le presentas a un bahaísta, si pudiéramos llamarlo, tu posición cristiana o tu posición monoteísta, de hecho tuve la oportunidad de conversar vía email con alguien que abraza esta fe y en el email se volvió sumamente agresivo e intolerante e incluso abusivo en ocasiones, para ser honesto. Entonces, ¿quién es intolerante de quién? La misma intolerancia de la que se nos acusa es la intolerancia que otras fe exhiben cuando son cuestionadas, cuando se le presenta la posibilidad de que ellos estén en el error y nosotros estemos en la verdad. Yo creo que eso es por un lado. Y por otro lado, estamos de acuerdo y aplaudimos la posición de la sociedad, el pluralismo de la sociedad en que nosotros vivimos. Cada individuo debe tener el derecho de poder expresar lo que piensa, lo que cree. Pero no podemos confundir eso, tener el derecho a expresar lo que yo creo, con la idea de que todas las ideas son igualmente válidas, porque eso no es cierto. Lo que yo necesito descubrir en la sociedad pluralista en la que estoy es si la opinión que yo profeso, la que expreso, si corresponde a la verdad, si mi opinión puede estar alineada con el concepto de la verdad. Ahora, ¿cómo pudiéramos definir esa verdad, sobre todo en esta sociedad pluralista? ¿Qué es la verdad? Bueno, yo creo que la mejor definición, porque es la definición más sencilla de lo que es la verdad es lo que corresponde a la realidad y a la realidad que yo vivo. Déjame ilustrarte esto. Tú pudieras tener neumonía y creer que tú puedes sanarte con té de canela, para usar una ilustración, y yo tener la misma neumonía que tú tienes y pensar que yo me sano con antibióticos. Cuando dejamos que eso camine con los días, ¿verdad? Porque estamos hablando que la verdad es aquello que se corresponde con la realidad, cuando tú la vas a vivir, resulta que tú te mueres. Y resulta que yo sobrevivo y me sano. Bueno, tú no estabas en la verdad, tú estabas precisamente en el error, y lo que tú creías que era la verdad te llevó a la muerte, como dice la palabra de Dios, que hay camino que al hombre le parece correcto, pero que al final es camino de muerte. Yo estaba en la verdad es aquello que corresponde a la realidad que se puede ver. Ahora, de nuevo, en ese ejemplo práctico uno lo puede ver, pero cuando hablamos de religión es un tema tan controversial, se hace difícil hacer un análisis objetivo. ¿Tú no piensas? Mira, lo único que hace difícil en el tema de la religión, discernir la verdad del error,
es que nuestras creencias religiosas están profundamente atadas a nuestras creencias culturales. Tengo lazos familiares que no quiero romper, que tengo miedo que me rechacen. Entonces esas creencias culturales que crean lazos literalmente muy, muy profundos me hacen sentir a mí cómodo en un momento en el lugar, en la religión, el sistema religioso en que he surgido. Pero si nosotros pudiéramos despegarnos de nuestras creencias emocionales y culturales y hacer un análisis objetivo, encontraríamos la verdad, porque Dios no juega a escondidas con el hombre. Esa es la realidad. Miguel, y si quitáramos, vamos a hacernos la idea de que no existen las emociones, vamos a obviar eso, ¿qué tenemos entonces? Bueno, las evidencias. Yo creo que simplemente lo que necesitamos hacer es analizar las evidencias de los sistemas religiosos y ver cuál de esos sistemas religiosos comienza y termina de forma congruente. Y que como verdad al fin es exclusivista. Justo lo que la sociedad de hoy tacharía como un cerrado de mente. Bueno, es que, oye, en cualquier campo que nosotros veamos la verdad es exclusiva. Tú te vas a los campos universitarios y tú encuentras que los profesores enseñan verdades en física que nadie contrarresta. Por ejemplo, cuando un profesor enseña que la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo y alguien pudiera preguntar si no pudiera viajar a 290.000 kilómetros por segundo, no puede viajar a 290.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué? Porque es una verdad y como verdad siempre será exclusiva. De manera que eso es cierto en cualquier ámbito que lo analicemos. Utilizando este ejemplo, ¿tú quieres decir entonces que toda religión que esté en la verdad excluiría a las demás? Claro, definitivamente que sí, no hay duda de eso. ¿Por qué lo va a hacer? Porque si cree que está en la verdad, tendría que rechazar aquello que no pertenece a la verdad, aquello que está en el error. Entonces, Miguel, todos los sistemas religiosos son exclusivistas, es acusable el cristianismo, pero como tú decías, o sea, todos creen que tienen la verdad. Definitivamente que son exclusivistas. Tú puedes usar el bahaísmo de que hablamos hace un rato, que piensa que todas las religiones son iguales y también son exclusivistas. Tuve conversaciones vía email con un creyente del bahaísmo y, oye, se volvió a lo largo de las comunicaciones sumamente intolerante y agresivo, abusivo en ocasiones incluso, de lo intolerante que se volvieron sus palabras en la medida en que comenzamos a presentar el concepto de la verdad. De manera que tenemos que preguntarnos quién es intolerante de quién. Hablando de la necesidad, como decíamos hace un ratito, de abandonar la parte emocional y utilizando más las evidencias que corresponden a la verdad misma, ¿podemos establecer algún tipo de proceso con el cual identifiquemos cuál es la verdad detrás de los sistemas religiosos? Sí, el proceso es necesario porque cuando tú comienzas a ver las diferencias que existen entre las religiones, ellas difieren en el concepto que tienen acerca de Dios, del hombre, del pecado, la salvación, el infierno, la gloria, de manera que no hay comparaciones realmente entre una y otra. Veamos entonces algunas de estas diferencias. Bueno, para comenzar, compara simplemente las religiones monoteístas como es el cristianismo, el islam, el judaísmo. Compara ese monoteísmo con el hinduismo que cree en 330 millones de divinidades y compáralo con el budismo, que es una religión atea que ni siquiera cree que existe un Dios. En cuanto al origen del hombre, ¿qué diferencias se pueden señalar? Bueno, por un lado, una vez más, pues, si nos vamos al cristianismo o nos vamos a las religiones monoteístas, por ejemplo, todas creen que Dios creó al hombre y que lo creó a su imagen y semejanza. Comparemos eso con lo que se cree, por ejemplo, en el hinduismo, donde muchos piensan que incluso tú y yo ni siquiera existimos, sino que simplemente somos una ilusión, un sueño en la mente de Brahma. O compararlo con el budismo, que entiende que el hombre realmente es el resultado de un proceso evolutivo natural, y una vez más tú encuentras las grandes contradicciones que existen. Y sobre el planteamiento acerca del final de la vida del ser humano, ¿qué diferencias hay? Bueno, en el cristianismo, por un lado, como muchos han oído, ¿verdad? Hay un cielo, hay una gloria que corresponde a la presencia de Dios para aquellos que han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hay un infierno donde aquellos que le han rechazado terminarían. Compara eso entonces, por ejemplo, con el concepto del cielo, de la gloria del Islam, donde se supone que va a ser un lugar, de acuerdo a la descripción del Corán, de vino y mujeres. Compara eso con el budismo ahora, que entiende que no hay ni infierno, ni gloria, ni mucho menos, todo se termina el día que tú mueres. Miguel, entonces está claramente determinado que existen contradicciones entre todos los sistemas religiosos. La pregunta es, ¿cuál de todos los sistemas religiosos tiene la verdad? Bueno. Y yo quisiera, antes que tú me contestes, que nos vayamos a nuestro segmento de opiniones para ver qué opina la gente de la calle con esta pregunta. ¿Cuál es la religión verdadera? Nuestro creador, quien nos dio la vida. Un señor que fue creado como mecanismo de control de la
población, vamos a ver. Una fuerza que rige el universo. Es el creador del cielo y de la tierra y sin él no estaríamos aquí presentes y sin él no existiría la vida, el mundo ni nada. Para mí Dios es una fuerza divina, un ser supremo. Es lo más grande. Cada religión tiene un Dios que para mí es el mismo, que es el creador de todos. Todos llevan a la paz, a la convivencia en grupo, no sé, pero no más de ahí. Existen diferentes religiones que quizás el mismo Dios lo ven de otra manera o quizás creen en otras figuras que idolatran y por eso le llaman dioses. Yo diría que no todas llevan al mismo Dios o por lo menos al Dios al que yo creo. Independientemente de la religión que tú sigas, tu relación con Dios es lo que va a determinar si realmente tú logras tener una fortaleza espiritual. Si se interpreta que ese Dios, indistintamente que sea Jehová o Mahoma o Buda, como tú dices, es esa fuerza divina, creo que sí. No, es el Hijo de Dios. O sea, es el Hijo de Dios, que Dios mandó a su Hijo a la tierra y a través de Él es que nosotros podemos tener una comunión especial con Él. Es el Hijo de Dios y Él es Dios. Es el Hijo de Dios, o sea que Dios es amor y para mí es como la misma persona. Para mí, Jesucristo es el Dios. Entiendo que sí, que Dios mismo. Miguel, ¿qué tú opinas de esto? Bueno, como tú puedes ver, ¿verdad? La mayoría de las personas siguen opinando que todas las religiones llegan al mismo lugar. Es muy fácil decir eso en la calle, pero tú no puedes sostener eso en debates académicos donde se te ponen enfrente cuáles son las aseveraciones de cada religión y te das cuenta que son contradictorias unas con otras. Yo creo que la ignorancia de lo que las religiones dicen lo que lleva a la gente a hacer ese tipo de pronunciamiento. Existe todavía la pregunta en el aire y muchos quizás quisieran la respuesta. Miguel, ¿cuál de las religiones tiene la verdad objetiva? Y me gustaría que me lo explicaras, haciendo ver cómo es posible sacar la parte emocional y responder a esta pregunta. Bueno, yo creo que todo tiene que hacerse a través de un análisis y hay 4 preguntas cardinales que yo creo que todo sistema religioso necesita responder y cuando terminemos de responder esas preguntas necesitamos permanecer congruentes. La primera pregunta que tiene que responder es la pregunta ¿de dónde vengo? Es una pregunta de origen, ¿de dónde surge el hombre? Okay. La segunda pregunta es una pregunta también importante, ¿para qué estoy aquí? Es una pregunta de propósito, ¿qué hago yo aquí en este mundo? ¿Dónde estoy? La tercera pregunta es una pregunta que tiene que ver con moralidad, ¿qué es bueno y qué es malo y cómo yo lo determino? Y la cuarta pregunta, que es una pregunta también importante, es ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es el destino final del hombre? Necesitamos hacerle esas 4 preguntas a los sistemas religiosos y ver cuál de ellos termina respondiéndolas de forma congruente. ¿Y por qué estas 4 preguntas y no otras? Bueno, es que todo el mundo tiene en su mente, en su interior, en su corazón, la disyuntiva, las inquietudes que aparecen aquí precisamente. ¿De dónde yo vengo? ¿De dónde yo salí? ¿Qué es el propósito de mi vida? ¿Qué hago yo aquí? ¿Cómo vivo yo hoy? ¿Cómo yo sé lo que debo hacer y lo que no debo hacer? Y finalmente, cuando yo me muero, ¿para dónde voy? Y esas 4 preguntas están en la mente de cada individuo, de cada persona que ha nacido, yo creo, en un momento dado. Bien, pues yo creo que entonces debiéramos comenzar por la primera. ¿De dónde vengo? Sí, la pregunta de dónde vengo. Bueno, es una pregunta interesante porque nosotros pudiéramos comenzar con el hinduismo. Mira, si un hijo, por ejemplo, le pregunta a su padre, padre, ¿de dónde yo nací? ¿De dónde yo vengo? En ese sistema del hinduismo, probablemente el padre usa una historia parecida a esta, es una historia que ellos han usado y que quizá tengan otras similares. El padre pudiera tomar una fruta y decirle, hijo, ¿qué tú ves? Bueno, una fruta. El padre pela la fruta, ¿verdad? Le quita la piel, la cáscara. ¿Y ahora qué tú ves? Bueno, la pulpa. Bueno, le quita la pulpa. ¿Y ahora qué tú ves? Bueno, la semilla. Y toma el padre la semilla, la rompe en 2. ¿Y ahora qué tú ves, hijo? Nada. Bueno, de esa nada tú has venido y esa es la nada que tú compartes con el resto del universo. ¿Y cómo explican ellos lo que la ciencia ya ha probado al decir que de la nada nada sale y que todo tuvo un origen? Bueno, simplemente ignorar eso que la ciencia dice por un lado. Y lo peor de todo es que en ese sistema filosófico oriental, algo que es capital es que ellos violan lo que es la ley de la no contradicción y categóricamente afirman que no es problema que 2 aseveraciones sean contradictorias. Tú pudieras preguntarle a un hindú si Dios es personal, por ejemplo, y él decir que sí. Preguntarle a una persona que está a su lado, que tiene su misma creencia
hinduista si Dios es impersonal y él también decir que sí. Ahora tú tienes uno que dice que Dios es personal, uno que dice que Dios es impersonal y los dos decir, pero no hay problema en la contradicción. De hecho, un autor hinduista precisamente, T.D. Suzuki, hablando del Zen budismo en este caso, dice que, te lo voy a citar literalmente, dice, el Zen no sigue la rutina del razonamiento y no le importa si se contradice o es inconsistente. Wow. Entonces tú te das cuenta que ellos han abrazado algo que viola la ley de la no contradicción. ¿Y qué tú me dices del Islam? ¿Qué responde a esta pregunta de origen? Bueno, el Islam es una religión monoteísta y como religión monoteísta cree también que Dios creó al hombre, como nosotros también lo creamos, que Dios creó al hombre. O sea que a esta pregunta el Islam contesta congruentemente con el cristianismo y el judaísmo. Y de hecho también es congruente con hallazgos científicos que demuestran que el universo tuvo un comienzo. Correcto. Pero vámonos al budismo entonces, ¿qué plantea? Bueno, el budismo es una religión atea, donde de hecho piensa que el hombre es simplemente el resultado de un proceso evolutivo natural. Eso es lo que ellos creen. Pero entonces en esta parte choca mucho con el cristianismo porque el cristianismo plantea que el hombre fue creado y fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Claro, podemos hablar incluso de las implicaciones de ver al hombre de una forma o de la otra. Si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, Dios es el creador, es a ese creador que yo tengo que preguntarle precisamente cuál es el propósito de mi vida y yo adquiero significado y valor precisamente por haber sido hecho a su imagen y semejanza. Hablando de propósito, esa es la segunda pregunta. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la importancia de esta pregunta? Bueno, yo creo que es una pregunta vital que nosotros necesitamos responder porque si yo no sé para qué estoy aquí, eso va a aumentar significativamente mi vida diaria, mi índice de ansiedad, de depresión incluso, de falta de propósito, de significado, de no querer ni siquiera vivir. Y de ahí esa es la pregunta que muchos ateos se han hecho, si vale la pena seguir viviendo. ¿Y cómo responden estos sistemas religiosos que ya estamos viendo a esta pregunta de para qué estoy en la tierra? Bueno, en el hinduismo yo creo que lo primero que necesitas hacer es comenzar a definir el concepto que ellos tienen de Dios. Pero ellos son... panteístas, ellos son una religión que creen que todo es Dios y creen al mismo tiempo que hay múltiples divinidades. ¿Qué entienden ellos por Dios entonces? Bueno, Dios, ellos tienen un concepto de Dios muy diferente al concepto, ¿verdad?, que se tiene de Dios en el cristianismo. En el cristianismo nosotros entendemos que Dios es un ser sabio, omnipotente, es un ser omnisciente, es un ser creador y asimismo que es un ser autosuficiente, independiente por completo, no depende de nada ni de nadie. Sin embargo, en el hinduismo hay un grupo que piensa que nosotros somos una ilusión de ese Brahma, pero hay otro grupo que piensa que nosotros somos una extensión de ese Brahma, de ese Dios creador. Y de ahí que yo piense que todo es Dios porque somos simplemente una extensión de ese Dios, lo cual en sí representa una contradicción, no puede ser. Wow, complicado esto, ¿verdad? Bueno, es complicado porque cuando tú comienzas a ver qué es lo que ellos postulan, tú te vas a dar cuenta y te vas a dar cuenta que uno de los problemas es que en la mente del hindú, ese Brahma que nosotros representamos una extensión de él, es al mismo tiempo un Dios limitado e ilimitado. Es por eso que nosotros decimos que es una contradicción pensar que somos una extensión de Dios. Cuando tú hablabas de eso de extensión, no hay contradicción en esto con lo que plantean los cristianos, porque la Biblia dice que fuimos hechos a su imagen y semejanza. ¿Esto no pudiera considerarse una extensión de Dios? No, porque nosotros no somos una extensión de Dios, nosotros somos una creación de Dios. Nosotros dependemos del Creador, pero Dios no depende de mí para estar completo. En el hinduismo, Brahma, que tiene una extensión que representa el universo creado, y Brahma depende de su creación para estar completo. En el cristianismo, Dios no depende de su creación, y de ahí que eso es un problema para el hinduista responder la pregunta o para responderle a la ley de la no contradicción, porque tú tienes que en el hinduismo se me dice que yo soy imperfecto y por eso requiero reencarnaciones para alcanzar la perfección. Entonces, precisamente, ¿cuál es el proceso de vida o el propósito de vida para este individuo que vive bajo este sistema? Bueno, por un lado, para aquellos que piensan, ¿verdad?, que requieren la reencarnación para alcanzar la perfección, ese es su propósito de vida, alcanzar la perfección para unirse con Brahma. Pero si yo soy imperfecto y requiero reencarnación para unirme con Brahma, entonces yo, que soy Dios, al mismo tiempo, entonces ese Dios es al mismo tiempo perfecto e imperfecto, limitado e ilimitado, y eso representa una contradicción, y eso es uno de los problemas que nosotros vemos en el hinduismo con el concepto de Dios que ellos tienen. Miguel, me surge una pregunta que quizás muchos
la tienen también en su mente. ¿Qué es el karma a propósito de todo esto que estamos hablando? Bueno, el karma, eso viene de una palabra muy, muy antigua que es Sanskrit y significa tus obras, tus acciones. Entonces, conforme a tus acciones sean buenas o malas, entonces tú tienes un buen karma y un mal karma. Entonces, tu condición de vida hoy en día, el hecho de que tú vivas, según ellos, obviamente, no según el cristianismo, pero según ellos, el hecho de que tú vivas en pobreza o en riqueza, depende de si tu karma es bueno o de si tu karma es malo. Tu karma determina tu condición, de tu condición actual. Miguel, ¿y el Islam qué plantea ante esta pregunta de propósito de vida? Bueno, en el Islam es un sistema fatalista. Alá sabrá cuál es ese propósito. Pero a mí me choca eso que tú dices, porque ciertamente los musulmanes siguen normas muy estrictas de conducta de vida. O sea, ¿cuál es el fin de todo esto? ¿Quién dictamina lo que deben hacer, bueno o malo? Alá, pero ¿cómo se lo ha revelado? ¿A través del Corán, Mahoma? ¿Cómo se da esta dinámica? Bueno, cuando uno lee el Corán o escucha lo que Mahoma escribió, uno pudiera deducir que el propósito de vida del musulmán es precisamente hacer la voluntad de Alá. Pero entonces esto es muy similar al cristianismo, hacer la voluntad de Dios. Bueno, pero hay una gran diferencia y es que en el Islam Alá es presentado muchas veces como un ser, a veces hasta cierto punto arbitrario, de cómo él decide lo que es bueno y es malo, y entonces no puedo conocer más. ¿Puedo yo conocer realmente más de Alá? No puedo conocer más de él. ¿Puedo yo orar para conocer cuál es la voluntad de Alá? No puedo conocer esa voluntad a través de esa oración. Pero entonces, ¿para qué oran ellos? Porque ellos oran varias veces al día y son muy estrictos con eso. Orar para ellos no es hablar con Dios como lo es para los cristianos. Sí, bueno, mira, personas que han incursionado aún más que lo que yo haya podido hacer en términos de lo que ellos creen y no creen. Tú tienes la enciclopedia de apología o de apologética de Geisler, donde Geisler asevera que cuando tú estudias el Islam te das cuenta que el propósito de ello es más bien obedecer a Alá y no tanto conocer a Alá. Y tienen un autor musulmán de apellido Fander que dice que si tú piensas profundamente a través de las enseñanzas del Islam, esto es lo que él dice, tú llegas a darte cuenta que en el Islam es imposible, que el musulmán sería incapaz de llegar a conocer a ese Dios. Y entonces tú te encuentras un gran problema para tú encontrar tu propósito de vida. Y entonces el budista, ¿qué plantea ante esta pregunta? Bueno, el budista, como dijimos, es una religión atea y piensa que el hombre vive preso de sus propios deseos y que el hombre vive preso de su propio egocentrismo y que él necesita liberarse de esos deseos egocéntricos a través de lo que es el proceso de vida. ¿Y el cristianismo? El cristianismo tiene una idea bien definida de cuál es el propósito de vida del hombre. Tú encuentras en Efesios 2:10 que nos dice que somos hechura suya, hechura de Dios, hechos en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. En el cristianismo se entiende que Dios, como ser creador, cuando concibe al hombre, tenía ya en su mente también el propósito para el cual estaba concibiendo y que concibe a cada hombre con un propósito muy definido y que ese hombre viene a llenar ese propósito, lo cual traería gloria a Dios, pero cuando Él le trae gloria a Dios, ese hombre queda lleno de satisfacción, lleno de significado, lleno de valor y termina completamente realizado cuando Él lleva a cabo el propósito para el cual Él fue creado. Cuando hablamos de buenas obras, muchos pudieran pensar, ¿y estamos hablando entonces de que todos debemos ser misioneros y hacer la obra de Dios? No, definitivamente que no. Yo creo que hay individuos que son misioneros, por así decirlo, profesionales, cuya función es irse muchas veces de su país, ¿verdad?, de su familia, a predicar el evangelio. Pero otros quizá pudieran tener una idea similar, pero permaneciendo en el banco en el que trabajan, permaneciendo en el canal de televisión que trabajan, pero dentro de ese lugar de trabajo ellos tienen un propósito para el cual han sido concebidos y cuando ellos llevan a cabo ese propósito ellos se sienten realizados. Los peces del mar, las aves del cielo permanecen contentas, unas volando, otras en el agua nadando, llevando a cabo el propósito de Dios. El hombre es el único ser en la creación que vive fuera de propósito porque no lleva a cabo muchas veces el propósito para el cual Dios le creó. Miguel, todavía nos faltan por responder 2 preguntas más, pero antes quisiéramos dar paso a nuestro segmento de respuestas literarias, donde vamos a ver qué libros tú recomiendas a propósito del tema que estamos tratando. Veamos. Miguel, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, el primero de los libros que yo quisiera recomendar es Jesús entre otros dioses, escrito por Ravi Zachariah. Ravi es un autor y es un teólogo, es un filósofo. Yo creo que quizás es una de las mentes más brillantes hoy en día.
se pasa la vida literalmente de un centro académico a otro, precisamente debatiendo lo que es la fe cristiana. Y él tiene un libro llamado Jesús entre otros dioses, donde él compara precisamente a la persona de Jesús con estos otros supuestos dioses de otras religiones y hace un análisis brillante del libro. Tú lo tienes aquí en inglés, pero está disponible también en español. El libro está definitivamente disponible. Tengo entendido en que incluso hay una edición para jóvenes, para aquellos que les interese, de universitarios, con un lenguaje más asequible a ellos. Correcto, el mismo título, el mismo diseño de carátula, pero una edición para jóvenes. Okay. ¿Y el otro libro? El otro libro es un libro que está en inglés, se llama Christ Among Other Gods, o Cristo entre otros dioses, escrito por Erwin Lutzer. Lutzer tiene una maestría y un doctorado en asuntos teológicos, un hombre conocido internacionalmente, y tiene un subtítulo, el título que dice Una defensa de Cristo en una época de tolerancia, y eso es a raíz de lo que veníamos discutiendo al principio del programa. Yo creo que sería muy buen libro para aquellos que quisieran documentarse mejor acerca de este tema. Miguel, la tercera pregunta que nos falta responder es sobre moralidad. ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué responder a esta pregunta? Bueno, esa es la respuesta a esta pregunta nos va a llevar a nosotros a saber cómo vivir y cómo vivir de acuerdo a un estándar y cómo tener algo objetivo por el cual yo medir cómo vivo. Pero hay muchos que plantean, y lo hemos debatido ya aquí, que las religiones en cierta forma no son objetivas, una versus otra. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el estándar? ¿Quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Y vamos a empezar con el Islam, por ejemplo. Bueno, en el Islam, cuando tú comienzas a responder esa tercera pregunta, hay una idea vaga de lo que es bueno y lo que es malo, porque, como decíamos hace un momento, Alá hasta cierto punto determina de forma arbitraria lo que es bueno o es malo. Tú pudieras hacer algo que en ese momento Alá catalogó como bueno, yo pudiera hacer exactamente lo mismo y Alá catalogarlo como malo. Entonces, la idea de lo que es bueno o malo, el estándar es difícil, si no imposible de descubrir bajo ese sistema del Islam. ¿Y qué tal el budismo? Bueno, en el budismo, la idea que el budista se plantea es que nosotros debiéramos comportarnos bien, hacerle bien a todo el mundo, que debiéramos tener pensamientos puros y sentimientos y acciones puras, pero en realidad es un sistema ateo, de manera que ¿quién va a regir eso? Exactamente, te iba a preguntar, ¿quién entonces dictamina lo que es bueno y malo? ¿Quién determina la moralidad en el budismo? Bueno, eso es precisamente una pregunta interesante, porque el budismo plantea que el hombre es presa de su egocentrismo. Entonces, como no hay Dios, tú me vas a decir ahora que ese hombre que tú mismo catalogas de egocéntrico es lo que va a determinar lo que es un pensamiento puro, lo que es un pensamiento bueno, lo que es una acción pura y buena, y tú te das cuenta que una vez más tú estás frente a otra contradicción. Tú tienes a un hombre egocéntrico tratando de definir lo que es bueno o es malo. Miguel, explícame esta contradicción que ves en el budismo. Bueno, es que por un lado, ¿verdad?, se me dice que el hombre expresa de su egocentrismo y por otro lado es ese hombre que va a definir lo que es el estándar de bueno o malo. Pero es interesante que dentro de ese sistema tú encuentras todo un sistema dentro del sistema, en los países donde se practica el budismo, tú te encuentras que son los países donde precisamente abunda el sistema de casta, y si hay algo que realmente es altamente egocéntrico, egoísta, es precisamente cómo vive esta gente que cree que las castas hay castas superiores y castas inferiores, y una vez más tú ves eso plasmado en la realidad entonces. Miguel, pero estos monjes budistas que se retiran, que se apartan a los monasterios para purificar su vida, ¿tú crees que estén entonces basados en motivaciones egoístas también? Bueno, si se retiran precisamente para llevar a cabo los 8 pasos de liberación de que el budismo habla precisamente, pero eres tú quien te liberas. ¿Y cómo tú te liberas? Bueno, tú tienes que mirarte a ti mismo, tú dictaminas lo que debes rechazar, tú dictaminas lo que es bueno, tú dictaminas con lo que te quedas. Y una vez más, ¿cuál es la definición precisamente? Yo. Exactamente, ¿cuál es la definición del egocentrismo? Es yo, ¿verdad? Yo me constituyo en el estándar y no hay una fuente externa que me mida o me regule. Háblame del hinduismo entonces. Bueno, en el hinduismo es interesante porque el hinduismo, una vez más, tú encuentras contradicciones. Es difícil definir, por ejemplo, lo que es cruel o no cruel, porque, por un lado, si piensas que hay individuos que tienen mal karma, que se merecen eso, pues para mí, que tengo un buen karma supuestamente, pues yo no voy a ver eso como cruel, sino es algo que tú te mereces. Pero por otro lado, cuando tú hablas de ilusión, hay algunos que entienden que tú y yo no existimos, sino que somos una ilusión. Entonces, ¿cómo tú defines lo que es cruel o no cruel cuando tú estás hablando de una ilusión? Y hay una buena historia real que ocurrió en una ocasión en el apartamento de un estudiante universitario,
donde hay varios de sus estudiantes discutiendo con un profesor hindú acerca de estas cosas. Y el profesor está explicando que no hay un buen concepto de lo que es cruel o no cruel, porque depende de las circunstancias. Entonces uno de los estudiantes se retira, va a la cocina, pone agua a hervir, y cuando el agua está hirviendo viene con una olla y se lo iba a tirar, amagó de que se le iba a tirar encima al estudiante y al profesor que afirmaban eso, y de repente ellos como que se asustaron y le estaban diciendo, ¿qué tú estás haciendo? Y él le dice, oye, yo pienso tirarte esta agua hirviendo encima, y el otro comienza a pelear y lo llama cruel y demás. Le dice, oye, ¿por qué tú me llamas cruel? Porque esto, si somos simplemente una ilusión, pues esto no está pasando, esto que estoy haciendo no está ocurriendo. Y tú te das cuenta una vez más cómo tú no puedes vivir consistentemente. Sí, por así no, ¿verdad? Cuando se me aplica a mí, entonces no. Exactamente. Entonces yo creo que es importante verlo en detalle. ¿Y el cristianismo? ¿Qué tenemos entonces? Bueno, en el cristianismo hay un estándar que Dios ha dado. Dios ha dado ese estándar primero en la conciencia del hombre cuando lo creó a su imagen y semejanza. Y esa es la razón por la que el hombre tiene cargos de conciencia cuando hace algo malo. Pero por otro lado, Dios ha dejado una constancia por escrito, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de lo que es su estándar. Y el estándar es el mismo para ti, Luis, como para tu vecino, es el mismo para tu líder religioso, es el mismo para todo el mundo, no cambia. Hay un estándar objetivo por el cual medir la actitud y la vida de cada persona. Nos queda la cuarta pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué no vivir al margen de esta pregunta? Bueno, es una pregunta importante, ¿verdad? Porque si yo simplemente soy el producto, el resultado de la evolución natural de la materia, pues bueno, vamos a vivir y a gozar todo lo que podamos. Pero por otro lado, si yo soy el resultado de la creación de Dios, y ese Dios se supone que me va a pasar a cuenta, me va a hacer rendir cuenta y pasar un juicio al final para ver cómo yo viví, entonces yo tengo que vivir de una forma totalmente diferente. ¿Y qué responden los sistemas religiosos a esta pregunta? Bueno, dependiendo, ¿verdad?, de cuál sistema religioso analicemos. Si tú analizas el hinduismo básicamente para aquellos que creen que tienen un karma, que están reencarnando continuamente, bueno, ellos ¿hacia dónde van? Bueno, hacia la perfección del karma para unirse con Brahma. Pero dentro de ese sistema hinduista, a veces muchos piensan que simplemente somos una ilusión, y si tú eres una ilusión no vas para ninguna parte, porque tú eres una ilusión, tú no existes. ¿Y el budismo qué establece? Bueno, el budismo, como habíamos hablado un poquito anteriormente, el budismo piensa que el hombre vive preso de su egocentrismo y que necesita liberarse de sus malos deseos. No cree en la reencarnación, aunque piensa a veces que sus deseos pudieran reencarnar en un futuro. Pero entonces, ¿cuál es el destino final? O sea, no llegan a ningún lado. Bueno, se mantiene. Exacto, si una religión atea y es el producto natural de la materia, básicamente no va para ningún lado. Cuando te moriste, se acabó todo. ¿Y el Islam qué plantea? El Islam sí tiene un juicio, el Islam tiene un juicio donde se juzga al individuo, aunque obviamente de acuerdo a las obras que haya hecho en la tierra, buena o mala según ellos, ¿verdad? Esto es similar al cristianismo entonces, que sí plantea un juicio también. Bueno, en el sentido de que hay un juicio es similar al cristianismo, pero en el sentido de las obras no es muy diferente, porque en el Islam las obras son juzgadas para las obras darte tu salvación, de manera que tú te salvas por las obras. En el cristianismo, de una forma muy clara, la palabra establece en Efesios 2, 8 y 9, que nuestra salvación no es por obras, porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el cristianismo no ha habido una sola persona que se haya salvado por obras. Cuando Cristo fue a la cruz, Cristo murió precisamente en mi lugar, en sustitución mía, y cuando Él termina dice consumado es, Él había consumado la obra, la única obra que podía darme entrada al reino de los cielos, y si yo la recibo o no, va a determinar dónde yo voy al final de mi vida. ¿Y qué implica eso entonces? Bueno, cuando tú recibes lo que Cristo hizo de forma personal para el perdón de tus pecados, y tú terminas arrepintiéndote y aceptando el sacrificio sustitucionario de Cristo, que Él murió en tu lugar, entonces tú encontrarás entrada al reino de los cielos. Si rechazas la cruz, pues no encuentra entrada al reino de los cielos, y lo que encuentra es entrada a la condenación final y eterna. El destino del cristiano es, o para el cristiano el destino del hombre es un lugar u otro. Es un lugar u otro, y está definido básicamente por lo que yo crea y lo que yo haga con la cruz de Cristo. Esa es la gran realidad. ¿Y cuál es la diferencia de esto? La diferencia entre qué cosa. Hacer o no hacer, aceptar la cruz. ¿No? Bueno, es que si yo recibo la cruz para el perdón de mis pecados, estoy entendiendo
que Cristo muere precisamente para pagar una deuda que yo no podía pagar, una deuda que existía entre el hombre y Dios, que había que vivir una vida perfecta, sin pecado, cumplir con la ley de Dios a cabalidad y que solamente Él pudo hacerla, y eso es lo que lo califica para morir en mi lugar. ¿Y entonces dónde quedan las obras? Las obras son hechas básicamente para, bueno, ¿para qué yo hago obras después de haber recibido salvación? En agradecimiento por lo que Dios ha hecho por mí, porque es parte de mi propósito el yo llevar a cabo las obras que Dios preparó de antemano para que yo la hiciera. Eso es parte de mi propósito de vida, pero más que nada es en agradecimiento a alguien que ha dado su vida por mí, y si Él murió por mí, lo menos que yo puedo hacer es vivir para Él. Esa es la gran Entonces realidad. las obras no sirven, no ayudan a la salvación. No ayudan para nada a la salvación. Bueno, déjame hacerte una pregunta rápida para que lo puedas ver mejor. Las obras de un estudiante de ingeniería, si pudiera hacer obras en ese momento, ¿ayudan a su graduación? No, él ni siquiera puede hacer obra hasta que no se gradúe. Él hace obras después de graduarse como evidencia de que él se graduó, no para graduarse. Igual con el cristiano, después que conoce a Cristo como Señor y Salvador y lo acepta de forma personal, las obras que él hace es básicamente como evidencia de su conversión, no para su conversión. Esa es la diferencia. Bien, Miguel, yo creo que es un buen momento ahora para que vayamos a revisar algunas de las preguntas que los televidentes nos hacen vía correo electrónico. Recuerden que nuestro correo electrónico preguntas@respuestastv.org. También pueden accesar directamente a la página web www.respuestastv.org. Veamos este segmento de preguntas. Miguel, tenemos la primera pregunta. Dice, ¿existen pruebas veraces de la existencia histórica de Jesús fuera de la Biblia? Claro, nosotros tenemos documentos históricos judíos como el Talmud, tenemos a Josefo como historiador judío, tenemos también historiadores romanos como Tácito, como Plinio, tenemos también historiadores cristianos como Justino Mártir y múltiples otros historiadores que atestiguan de forma categórica la existencia de Jesús. Yo creo que prácticamente no hay ningún historiador serio, y quisiera usar esa palabra, ningún historiador serio académico que hoy en día niegue la veracidad de la existencia de Jesús, sin dejar a un lado que los documentos del Nuevo Testamento han sido atestiguados como documentos extraordinarios en cuanto a su valor histórico, de manera que los documentos del Nuevo Testamento siguen teniendo un peso histórico en sí mismo. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús y no otros dioses? Bueno, eso yo creo que es la pregunta del millón, por así decirlo. Exacto, es la pregunta del millón, pero es la pregunta que hemos venido contestando a través de todo el programa. Y quisiera iniciar con una frase de Jesucristo cuando dice, yo soy la puerta, en Juan 10. Y algo más, Cristo fue bastante radical cuando Él se definió. No solamente Él dice, yo soy la puerta, Él dice, todo el que vino antes de mí y trató de entrar por otro lugar que no sea la puerta, y Él se definió como la puerta, oye como Él lo califica, dice, es ladrón y salteador. Wow. Cristo no usó términos medios para definir lo que era su posición, lo dice de esta forma, yo soy la puerta, nadie va al Padre si no es a través de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dice yo soy un camino, yo soy una verdad, yo soy el camino, y de forma categórica se define como el único camino y la única verdad a seguir. ¿Por qué seguirla? Bueno, analiza las evidencias de la palabra de Dios y te darás cuenta que cuando la pones al lado de los demás sistemas religiosos es la única verdad que comienza y termina de forma congruente y que le puede dar respuestas categóricas a las preguntas que venimos analizando. ¿De dónde vengo? ¿Para qué vivo? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Para dónde voy? Y al final tú terminas con respuestas que son creíbles, que son lógicas, que son explicables, que son entendibles y no contradictorias. Y eso tiene un peso enorme cuando lo comenzamos a analizar. Miguel, llegó el tiempo de revisar las conclusiones del programa de hoy. ¿Cómo concluirías? Bueno, yo creo que hay tres pruebas que son importantes que cada sistema religioso debe pasar. La primera es la prueba de la razón, que habla de que dos aseveraciones contrarias, ¿verdad?, no pueden ser ciertas en el mismo tiempo y en el mismo sentido, como hablamos hace un rato atrás. Cuando nosotros comenzamos a ver el hinduismo, por ejemplo, se habla de que la creación es una extensión de Brahma, pero resulta que la creación es limitada y la creación es imperfecta. Entonces Brahma en un sentido es al mismo tiempo limitado, es ilimitado
y perfecto, al mismo tiempo que es limitado e imperfecto. Y ahí tú ves una contradicción. Tú lo puedes ver también en el hinduismo, en el islamismo, en el islam, Okay. donde se postula o se niega que Cristo sea hijo de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo afirman la virginidad de María. Entonces, si María dio a luz a Jesús y era virgen, ¿quién creó a Jesús? Y te encuentras ahí una contradicción y no pasan las pruebas de la razón. Tú tienes también la prueba de la práctica, y lo que busca la prueba de la práctica es ver si hay congruencia entre lo que yo afirmo y cómo yo vivo. Por un lado, tú me dices en el hinduismo que quizás soy el producto de una ilusión, pero luego cuando yo tengo un accidente, yo sangro, a mí se me enyesa, a mí se me lleva a cirugía. Tú no puedes, una ilusión no puede sangrar, no puede ser enyesada, no puede ser operada, y de nuevo no es congruente con la práctica. Y la prueba de la experiencia, una vez más, busca congruencia entre lo que yo afirmo creer y lo que yo experimento. Y por un lado, ¿verdad? Si tú una vez más me dices que yo soy simplemente fruto de la ilusión, pero luego yo experimento dolor en la práctica, hay un dolor que incluso que se puede medir objetivamente, experimento envejecimiento, experimento muerte, entonces tampoco es consistente con el hinduismo, con la prueba de la experiencia. Y una vez más tú vas encontrando esas contradicciones. El budismo habla, por ejemplo, de que no hay Dios, no hay creador, pero tenemos evidencias científicas hoy en día de que sí somos producto de la mente de un creador, y encuentra de nuevo una contradicción en ese sistema. Miguel, y religioso. entonces, ¿cómo queda Jesús al pasar las preguntas y pruebas que revisamos hoy? Bueno, eso es fácil de ver, como Jesús es el agente creador. En cuanto a la pregunta de origen, ¿de dónde vengo? Bueno, he sido creado, es el agente a través del cual fue hecho todo, según la palabra de Dios dice. Nada de lo que ha hecho sido hecho sin Él. En cuanto a la pregunta de propósito, bueno, la palabra de Dios habla de que soy hechura suya, precisamente hecho para hacer buenas obras que Él preparó de antemano. Tengo un propósito que Él concibió desde la eternidad pasada y que he venido a llenar en esta tierra. En cuanto a la tercera pregunta de qué es bueno o es malo, la pregunta de moralidad, bueno, Jesús estableció su estándar, nos lo dio, nos lo dejó, y es claramente discernible. Yo puedo saber qué es bueno o qué es malo conforme a lo que Él nos dejó. En cuanto a su pregunta de destino, ¿para dónde voy? Bueno, lo que yo haga con la persona de Jesús, precisamente, lo que crea y haga con Él, determina precisamente para dónde voy. Si voy a la presencia de Dios o si termino alejado y despegado de Dios para el resto de la eternidad. Bueno, Miguel, yo creo que se nos terminó el tiempo. Es tiempo ya, valga la redundancia, de irnos, y agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en esta oportunidad, su programa Respuestas. ¿Alguna palabra final para el público? Sí, yo creo que cuando nosotros comenzamos a analizar el cristianismo, debemos recordar que la persona de Jesús es singular. Jesús fue singular en su nacimiento porque tuvo un nacimiento virginal. Fue singular en su vida porque vivió sin pecado. Ni Herodes ni Pilato pudieron siquiera encontrar falta en él. Fue singular en su muerte cuando terminó perdonando los pecados de aquellos que le habían maltratado hasta más no poder. Fue singular en su naturaleza, fue hombre y fue Dios. Nadie más ha reclamado eso de que era hombre y Dios al mismo tiempo. Fue singular en su resurrección, porque nadie ha resucitado, ¿verdad? Y la tumba sigue vacía, y la tumba es ese gran evento que le sigue diciendo a la historia, trata de borrar ese evento. La tumba vacía le dice a la filosofía, trata de explicar este evento. La tumba vacía le dice a la ciencia, trata de duplicar este evento. Y cuando tú comparas a la figura titánica de Jesús con la figura de Mahoma, por ejemplo, Mahoma decía o dijo en una ocasión, si Dios no tuviera misericordia de mí, no tengo esperanza. Cristo viene y dice, yo soy la esperanza. Confucio, por otro lado, viene y dice en un momento dado, yo nunca dije que soy santo, cuando Cristo viene no solamente que Él fue el santo Hijo de Dios, sino que vivió esa santidad. Y cuando finalmente piensa en Buda dijo en un momento dado, yo soy simplemente un hombre en busca de la verdad. Cristo viene y dice, no, yo no ando en busca de la verdad, yo soy la verdad. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces tú tienes la singularidad de Jesucristo por encima de los demás líderes religiosos, y yo creo que eso es algo que necesitamos analizar, y que el peso de eso, a usted amigo que nos oye, es enorme, y yo le pediría que deje a un lado sus emociones y trate de analizar objetivamente lo que Cristo proclamó, lo que vivió y cómo murió. Miguel, una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Será hasta la próxima. Gracias a ti.
Nosotros debemos todos alcanzar una formación profesional para desempeñar un buen papel en la sociedad de contribución, porque estamos construyendo, porque también tenemos que tener en cuenta que Dios tiene un propósito, la construcción de la civilización humana. Entonces la misión es esa. O sea, el Bahá'í tiene que estar en la sociedad y construir una civilización y trabajar y ayudar para el mejoramiento de los demás, para ayudar a resolver los problemas de los demás. O sea, ese es el propósito de nosotros. Hay un solo Dios y una sola religión en el mundo. Ese es nuestro principio. Es un solo Dios y una sola religión. Entonces nosotros, Bahá'í, estamos buscando la unidad de las religiones. Nosotros no atacamos ninguna religión. Para nosotros todas las religiones son buenas, porque todas han cumplido un papel histórico. Si ponemos el mensaje de Cristo al lado del mensaje de Bahá'u'lláh, notamos que en esencia son lo mismo, que lo que trae Bahá'u'lláh son orientaciones nuevas para el momento actual, porque Cristo no habló de igualdad del hombre y la mujer, pero Bahá'u'lláh sí. Nosotros consideramos a Cristo Jesús Hijo de Dios. Podemos explicar a Jesús como Hijo de Dios, pero no como Dios mismo. Miguel, ¿cuál es la base para este argumento? ¿Qué opinión te merece? Bueno, mira, de todas las religiones, el bahaísmo, si le pudiéramos llamar, es la única religión que tiene esa opinión de que todas las religiones de nosotros acercarnos a él. Eso por un lado. Y por otro lado, aunque es cierto, ¿verdad?, que la tolerancia en la superficie luce muy buena, algo que necesitamos recordar es que tú no puedes abrazar el concepto de tolerancia a expensa de la verdad. Cuando tú dejas la verdad a un lado, tú has cometido un error fatal que no puedes hacer. ¿Y cómo entonces pueden coexistir estos dos planteamientos hablando sobre cómo el hombre se acerca a Dios? En este caso? Es que realmente no pueden coexistir, porque por un lado, cuando tú tienes a Cristo que viene y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y por otro lado tú tienes a Mahoma, por ejemplo, que dice, solo Alá es Dios y Mahoma su profeta. Esas dos cosas están en contradicción una con la otra. Y en este punto específico que tú presentas, ¿dónde tú ves la contradicción? Porque Mahoma se presenta a sí mismo como un profeta, y en el Antiguo Testamento, en la Biblia, vemos que hubo múltiples profetas. ¿No puede ser Mahoma uno de estos profetas que sirvió a su Dios? Bueno, no, porque Mahoma no solamente dijo que él era un profeta, Mahoma se postuló como el mayor de los profetas y la máxima autoridad profética, y eso es contradictorio con lo que Jesús dice, cuando él afirma categóricamente, nadie puede venir al Padre, nadie puede ir a Dios, sino es a través de mí, y eso es totalmente contradictorio con lo que Mahoma afirma o afirmó. En lógica, hay una ley que se denomina la ley de la no contradicción, que establece que dos aseveraciones no pueden ser iguales en un mismo sentido y en un mismo tiempo y ser contrarias a la vez, o ser una negativa. Para nosotros Dios es el gran creador de todo. Es una esencia, es un ente difícil de explicar a través de la inteligencia, de la razón. Dios realmente es un misterio. Nosotros conocemos a Dios a través de las manifestaciones de Dios, o sea, a través de los profetas que Él ha enviado cada cierto tiempo a nuestro planeta, a la Tierra, y han ido guiándonos espiritualmente y dándonos un mensaje. Nosotros seguimos la teoría creacionista, de que fuimos creados por Dios, no la teoría evolucionista, ni tampoco la concepción materialista de que venimos de la materia, porque nosotros los seres humanos somos materia y espíritu, o sea, nosotros tenemos un alma, y nuestra alma procede de Dios, que es la que nos da la identidad, y es la que nos da todas esas capacidades que nosotros tenemos. Nosotros seguimos la corriente científica de cómo se han ido investigando el origen del hombre en los distintos lugares de la Tierra, porque vamos hacia que la ciencia y la religión estén unidas. Esa es la visión Bahá'í. Desarrollarse intelectualmente, desarrollarse espiritualmente, contribuir a alcanzar el bienestar personal y el bienestar de los demás, servirle a los demás, porque también tenemos un mandato de servir. Negando la otra. Entonces, partiendo de esta ley, ¿cómo tú pudieras explicar este concepto?
Bueno, yo creo que esa es una ley vital cuando nosotros comenzamos a hablar de las diferencias entre las religiones y si realmente llevan a un mismo lugar. Y no podemos negociar nunca la ley de la no contradicción. Déjame ilustrarte lo que la ley de la no contradicción es desde un punto de vista práctico para aquellos que no están tan familiarizados con estos conceptos. Si yo voy por la calle caminando con mi esposa y vamos agarrados de mano y una persona viene y me pregunta a mí que si mi esposa está embarazada, y yo le digo que sí, y otra persona le pregunta a mi esposa que si ella está embarazada, y mi esposa dice que no. Bueno, una de dos, o está embarazada o no está embarazada, pero esas dos cosas no pueden ser ciertas porque han sido preguntadas al mismo tiempo y han sido preguntadas en el mismo sentido, y eso nos ayuda a entender lo que la ley de la no contradicción es. Ok, en un caso así lo podemos ver claramente, pero en el caso de las religiones donde se hace tan difícil hacer un análisis objetivo, digamos, si hay contradicciones evidentes, desde ya hemos visto algunas, entonces, ¿por qué hay tanta gente que plantea que todas las religiones llevan al mismo Dios? Precisamente buscando respuestas a esto, encontramos una persona que profesa la religión Bahá'í, vamos a tenerla ahora en nuestro segmento Así Dicen, y vamos a ver qué dicen ellos con respecto a esta religión que profesa que todas sirven al mismo Dios. Veamos. ¿Llevan todas las religiones al mismo Dios? ¿Son todos los líderes religiosos mensajeros del mismo Dios? ¿Acaso aceptaría Dios las buenas intenciones de aquellos que profesan seguirle, aunque lo hagan de manera diferente? Gracias por estar con nosotros, con ustedes Luis Núñez, en lugar de Patricia Llibre, quien está de vacaciones. Miguel, ¿llevan todas las religiones al mismo Dios? Yo creo que las preguntas que hacía hace un momento son todas buenas y válidas, y hay una idea que está con frecuencia, que es muy común, yo creo, en la mente de mucha gente, que no importa lo que tú creas, al final cada una de las religiones lleva al mismo lugar, y la realidad es que eso es lo que ha motivado ese esfuerzo que existe hoy en día para producir un movimiento ecuménico que básicamente permita que cada cual se sienta cómodo en su posición y no confrontado. Es decir, que el hombre decide buscar una forma de elevar el nivel de tolerancia entre las religiones para buscar esa unidad que dice, si al mismo tiempo decide cómo ha de acercarse a Dios. Bueno, eso es cierto, pero lo importante es, Luis, no lo que yo entienda, lo que el hombre entienda, cuál es la forma de yo acercarme a Dios, sino lo que Dios entienda, cuál es la forma